Hola. Hola. Buenas noches a todos los presentes. Gracias por la invitación. Siempre es bueno compartir con todos ustedes. Nosotros también nos nutrimos y aprendemos de todos ustedes, de los especialistas, y felicitarlos a todos los que tienen interés en aprender, porque en esta nuestra carrera nunca terminamos de aprender, ¿sí? Gracias por la presentación. Evidentemente sí, soy neonatólogo y me gusta la parte neonatal. Trabajo en cuidado intensivo, la silueta cardíaca, en el patrón pulmonar o de flujo pulmonar, en malformaciones asociadas, esqueléticas o no, o ver que también podría ser un patrón normal y no estamos ante una cardiopatía. ¿O sí? Respecto a la primera radiografía, la radiografía es un método útil que lo usamos mucho tiempo, pero también es un método que depende de muchos factores. Lo primero que tenemos que ver y los puntos clave es la técnica, ¿sí? Ahora estamos utilizando la radiografía digital y la radiografía digital con las herramientas que tiene pueden hacer un Photoshop de la imagen. Es decir, el técnico saca una placa y la puede volver más blanca o más oscura según el brillo o contraste que saque. Y no respeta la imagen original, ¿sí? Eso nos juega en contra, porque si nosotros vemos una placa blanca, decimos que tiene hiperflujo pulmonar. Si nosotros vemos una placa oscura, decimos que tiene hipoflujo pulmonar, pero no es lo real porque ha sido una placa manipulada. Pero de todas formas, ha mejorado la radiología con la radiología digital. Entonces, tenemos que tener ciertos puntos claves en la técnica, la posición del paciente, y en eso es discutido. Acá en la parte neonatal nosotros utilizamos la posición anatómica, que es esta de acá. Porque esto lo que eleva son las costillas y nos dan una falsa idea del volumen pulmonar que nosotros tenemos que ver. Entonces, para nosotros, básicamente, la posición anatómica es bracitos abajo. Ya. ¿Cómo volver? Volveme a la segunda o a la tercera, por la próxima. Anterior. Bien. Entonces, charlar con el técnico, porque ahora hay una premisa en radiología, ¿sí? Utilizar la mínima dosis radiante para lograr un buen diagnóstico. Y eso es lo correcto. Son premisas de un congreso que hubo y una disposición de un centro que llamamos ALARA, ¿sí? Y está bien cumplirlo. ¿Qué es lo que pasa? Bajan las dosis radiantes para que podamos tener un diagnóstico. No una imagen perfecta, pero sino un diagnóstico. Y en eso también algunas cosas nos pueden dar en contra, porque si digamos bajan la dosis radiante y la manipulan, nosotros tenemos que pedir otra radiografía y eso aumenta la dosis que le vamos a recibir, va a recibir el paciente. Bueno, algunas cosas son buenas y algunas cosas no son malas. Como sugerencia, ustedes estén presentes cuando el técnico haga su trabajo, porque evidentemente hay dos formas de hacer el trabajo, o bien o mal. Bueno, la mayoría son conscientes, pero nosotros tenemos que repetir muchas radiografías, ¿sí? Para nosotros decir una radiografía más, una radiografía menos, lo podemos hacer, porque tenemos técnico todos los días y 24 horas, pero la dosis radiante es acumulativa y nuestros pacientes sí es sumativa y está demostrado que los rayos X sí producen cáncer, ¿sí? Entonces, en la primera radiografía, lo aconsejable es que sea tóraco abdominal, porque si bien los primeros síntomas de la cardiopatía son cianosis, hasta dificultad respiratoria, pero también son síntomas que pueden ser debidas a otra noxa, ya sea pulmonar o digestiva. Entonces, la primera radiografía nos tiene que hacer ver dónde está la punta del corazón, dónde está situado el hígado, dónde está situado el estómago, ¿sí? Ver cuál de los pulmones es más grande y el otro chico. Entonces, saber que podemos tener el situs, ¿no? Lo normal es el solitus. Y si solamente es el corazón y el resto en su lugar, es dextrocardia. Pero si todo está volcado, es un situs inversus. Entonces, la primera cosa es esta, la importante. Y los detalles técnicos que tengan que tener. Como en este caso, vemos que la silueta cardíaca es un poco difusa, impresiona a la derecha,
Vemos que el estómago está en el lado derecho, inclusive la sonda se dibuja al lado derecho. Vemos que la hepatización o opacificación hepática está al lado izquierdo, entonces hablamos de un situs inversus. El situs inversus puede ser visceral, puede ser total, y ya tenemos una serie de alteraciones como la heterotaxia que son un poco más específicas que después podemos charlarse. Otra, miren, tenemos desplazada la silueta cardíaca y tenemos unas imágenes hidroaéreas acá, ¿sí? Si yo solamente veo la mitad, veo que hay unas imágenes hidroaéreas que inclusive puedo decir que son bullosas, puedo decir que es una neumonía bullosa, pero si yo la veo al 100%, veo que hay unas imágenes hidroaéreas que ascienden hacia arriba, desplazan la silueta cardíaca, desplazan en mediastino y esta es típica de la hernia diafragmática. Y si las veo izquierda, más todavía, porque sabemos que la hernia de Bogdalek 3-1 es izquierda. Entonces, vemos también la deformación de la columna. Esta deformación de la columna podría también alterar la posición del corazón y nosotros decir que estamos ante una cardiomegalia o ante otra situación. Importante la primera radiografía tóraco-abdominal. Pero también es importante que la primera radiografía en el paciente patológico tenga todo lo que hay que tener. Por ejemplo, si este paciente tuviera una sonda orogástrica, ahí tendríamos el diagnóstico completo, ¿sí? Entonces, limitar la radiación es buena y que tenga todo como para que no tengamos que repetirla, ¿sí? Hernia diafragmática congénita como diagnóstico alternativo, ¿sí? Acá, una radiografía donde vemos el bolsón superior en la parte del esófago. Vemos una silueta cardíaca que parece patológica porque no muestra la característica que habitualmente la notamos, ¿sí? Bueno, ahí tenemos dos cosas para descartar, una atresia de esófago y una probable cardiopatía. En radiología, el contraste más importante es el aire, solamente que no lo sabemos utilizar de forma adecuada, ¿sí? En otros lugares están eliminando los contrastes, ya sean iónicos, no iónicos, porque a veces solamente la parte esta del aire nos podría ayudar en forma importante. En este niño, por supuesto que no hay duda, pero hay otros tips que vamos a ver como para ver si esto puede ser real o no puede ser real. Y lo mismo, la silueta cardíaca no es como la conocemos, ¿sí? Evidentemente tiene una forma de muñeco de nieve. Esta es una imagen ya descrita como parte de una cardiopatía probable, ¿sí? Y tenemos algunas imágenes que pueden ser algo patognomónicas y ayudarnos un poco a la orientación del diagnóstico. Evidentemente acá en un recién nacido con este tipo de silueta cardíaca decimos que hay algo mal y que tenemos que descartar una cardiopatía, ¿sí? Lo mismo acá. Vean que la silueta cardíaca está muy redondeada. La misma en la segunda radiografía y en el mismo paciente. Cambió un poco la aireación abdominal con los catéteres. Acá ya decimos que tiene una alteración en la silueta cardíaca. Si sumamos a la parte clínica, cianosis o alguna otra situación, podemos pensar en una probable cardiopatía. En este paciente con una radiografía, sí vemos que la silueta cardíaca tiene una característica común, ¿sí? Vemos que tiene 9 espacios que ventila, ¿sí? Impresiona que no tiene patología. Y a esto tendría que acercarse una radiografía normal. Para tener una idea de lo que tenemos que ver en la radiografía, tenemos que posicionarnos en el corazón, ¿sí? Saber que las cavidades derechas están a la derecha y las cavidades izquierdas están a la izquierda. De acuerdo a la topografía de las cavidades, nosotros podemos decir que puede estar dilatado, ya sea la aurícula derecha o el ventrículo izquierdo. Esa sí es una gran ayuda, ver y posicionarnos en la silueta del corazón, saber dónde están los vasos y qué características pueden tener. Y el uso de la radiografía lateral, que aunque no crean, en cardiología es una buena herramienta, especialmente para las personas que estamos empezando o que están empezando. ¿Por qué razón? Porque en la radiografía lateral vemos que las cavidades izquierdas se agrandan. Cuando se agrandan las cavidades izquierdas, se acercan a la columna. Cuando se agrandan las cavidades derechas, se acercan al esternón, ¿sí? En la radiografía lateral, el corazón tiene que estar situado en la parte media. Pero si ustedes la ven más cerca al esternón, agrandamiento de cavidades derechas.
Si la ve muy cerca a la columna, agrandamiento de cavidades izquierdas. Es una buena cosa. Y lo mismo acá. Sabemos que esta es la silueta de la aurícula derecha. ¿Sí? Si nosotros la vemos levantada, es un agrandamiento de aurícula derecha. Si esta la vemos levantada, es de ventrículo izquierdo. Entonces la topografía esta nos ayuda como para tener una idea de que alguna cavidad puede estar dilatada o no. Pero sabemos que pueden haber cardiopatías sin dilatación. Entonces, ¿ahí qué hace? Juega la clínica, la historia clínica y la percepción que pueda tener el médico de turno. Lo malo es de que lo ideal sería planificar, tener un control prenatal y que el paciente nazca en el horario que estamos todos, el radiólogo, el cardiólogo, todos. Eso es imposible, ¿sí? Y en general se inventan, tuvo una taquicardia y tuvimos que sacarlo 2 de la mañana, 3 de la mañana, no sabemos qué hacer. Entonces, la radiografía, los datos clínicos, la saturación, el oxígeno, nos podrán dar una idea, pero también tendremos que hacer el diagnóstico diferencial. Porque sabemos que la cardiopatía tiene la cantidad de cardiópatas que van a hacer, creo que es desde 3 a 8 por 1000, ¿no? Dentro de las malformaciones, la cardiopatía congénita es la que gana por más, ¿no? La primera causa de mortalidad es la malformación congénita en sí, y luego viene la cardiopatía congénita. Evidentemente nosotros vamos a ver cardiopatías congénitas, pero vamos a ver antes de cardiopatías congénitas niños que tienen otra patología cianosanto. Y para eso tenemos que estar preparados, ¿sí? Bueno, la silueta cardíaca se analiza de esa forma que le he explicado, ¿sí? Sabiendo en qué lugar tenemos nuestras cavidades. Veremos un agrandamiento de la aurícula derecha, veremos un agrandamiento del ventrículo izquierdo. También sabemos que acá está el botón aórtico, que acá está el tronco de la pulmonar, que el tronco de la pulmonar es más bien evertido. Entonces, sabiendo cómo tenemos que ver las cavidades y en qué forma podrían estar dilatadas, capaz que hacemos un recuerdo fisiopatológico de la patología y decimos esto es lo que tenemos que hacer y esto podríamos tener. Bueno, lo otro, el índice cardiotorácico. Es una herramienta útil, pero con muchos no lo utilizan. De hecho, ya nadie lo utiliza. Lo ve a ojo y dice, está grande o está chico. Pero para nosotros sigue siendo una herramienta útil. Lo malo es de que tenemos dos tipos de radiografías. Las radiografías con equipo portátil, que es la que utilizamos en las que utilizamos en las unidades de terapia intensiva. Es el equipo que tiene que estar separado a 50 centímetros. Esa no es una teleradiografía para medir un índice cardiotorácico adecuado. La teleradiografía es la que existe una separación entre el paciente de 1,5 metros. En ese caso, el índice cardiotorácico podría ser útil o más útil de lo que está ahora. Acá sí podemos hacer el índice cardiotorácico, trazamos una línea media por la parte media de las vértebras. Luego trazamos una línea en el lugar más ancho a la derecha y en el lugar más ancho a la izquierda y lo dividimos entre todo el espacio que hay de la silueta del pulmón. Y de eso nos va a dar un índice, ¿sí? Se considera normal de 0,5 a 0,6, ya sea prematuro o de término. Es una herramienta útil, pero también podemos decir que eso tiene una cardiomegalia. ¿Por qué razón? Porque pues no lo vemos así. Capaz que nuestro ojo puede cualitativamente arreglarnos alguna situación. Pero entonces acá en esta cardiomegalia, sabiendo yo el esquema de mi corazón, ¿qué puedo ver qué es lo que está más dilatado? ¿Sí? Bueno, acá está dilatado más la aurícula derecha. Este es el territorio de la aurícula derecha. Está dilatado más el ventrículo izquierdo. Este es el territorio del ventrículo izquierdo. Este es el territorio del ventrículo derecho. Entonces, viendo dónde puede estar más la dilatación, podríamos decir qué cavidad está más dilatada. Y en función a esa cavidad más dilatada, podríamos decir qué cardiopatía es la que dilata esa cavidad. Y tratar de armar un rompecabezas si es urgente, porque como el doctor ha dicho, la cardiopatía congénita siempre nos da un poco de tiempo, ¿sí?
es raro que nosotros se nos muera un cardiópata el primer día. Puede ser, puede ser. En general espera siempre el cardiólogo, ¿sí? Yo lo hago aguantar hasta el cardiólogo y es su problema. Entonces, el cardiólogo nos dice, es esto, iniciemos próstata. ¿Por qué razón? Porque la próstata no la vamos a conseguir. La próstata que nos llega es de donación, nos la regalan especialmente, la traen de España o la traen de acá. La próstata que podemos conseguir la traemos de La Paz y eso va a tardar un buen tiempo también. Entonces, capaz que nosotros decimos cardiomegalia, vemos que no mejora con el oxígeno, vemos que lo hemos intubado al paciente y vemos que cavidad puede estar agrandada como para que tengamos una idea de lo que puede ser, ¿sí? Respecto al flujo pulmonar, sí, téngalo nomás sea, por favor, y apretar el botoncito cuando pueda. Bueno, no tengo vergüenza porque a ustedes les sucede lo mismo, ¿eh? Bueno, respecto al flujo pulmonar, ¿sí? Debido a la mala circulación, la sangre tiene que salir o a presión por la aorta o por la pulmonar. Y esa presión que genera esa salida de sangre produce alteraciones en el flujo. Y tenemos dos tipos de flujo. Uno, el aumentado. El flujo aumentado es cuando vemos un pulmón blanco con un buen volumen pulmonar, ¿sí? Si ustedes ven un pulmón blanco, buen volumen pulmonar, es un flujo aumentado. En cambio, el flujo disminuido es el que ven un pulmón negro. Pareciera que tiene una buena ventilación, pero inclusive pareciera que la técnica es muy penetrada, pero esta es la característica del flujo. Y respecto al flujo, tenemos que comprender la fisiopatología de las enfermedades que estamos estudiando. Evidentemente a cardio le tenemos miedo a todo, sí, porque parece bien complejo, que por favor no me toque ese bolo y todo lo demás. Pero sabiendo los cortocircuitos que tenemos, podemos ver qué patología puede presentar hipoflujo y qué patología puede presentar hiperflujo. Y eso es fácil de verlo, ¿sí? En una radiografía de tórax en un paciente de conexión anómala de venas pulmonares, de venas pulmonar anómala, presenta cardiomegalia y presenta un hiperflujo. ¿Sí? Eso sería un ejemplo de hiperflujo. Este. Paciente con estenosis aórtica, no hay cardiomegalia y la vasculatura es normal. Tiene un buen volumen pulmonar. Y este, un falot que tiene un hipoflujo, ¿sí? Es un poco tenue la diferencia, pero este es blanco y este es negro y este tiene una ventilación normal. Hay algunos patrones radiológicos que por suerte nos salvan, ¿sí? Que son casi patognomónicos un poco. Esta es la del sueco, que es en la tetralogía de Fallot. Vamos a ver que en el Fallot hay esta imagen que parece una botita, ¿sí? Una botita. Y ahí podemos sospechar un Fallot. Pensando si coinciden los demás signos, ¿no? Recordemos que el Fallot a veces es rosado o a veces es cianosante, pero en general no cianosante. Un desesperado. Bueno, tenemos otro patrón radiológico que nos puede apoyar, ¿sí? Y nosotros tenemos que conocerlo, que es el muñeco de nieve, llaman, ¿sí? Es fácil de reconocerlo, del drenaje pulmonar anómalo. Tenemos otra imagen que es bien clásica, que es un corazón redondeado, que puede ser más chico o más grande, ¿sí? Esta es de la malformación de Epstein. Y tenemos otra imagen, que es esta de acá, que llaman el huevo en la cuerda, la transposición de los grandes vasos. Entonces recuerden que esas, capaz, que sí tenemos que saberlas, porque son una gran ayuda. Son imágenes ya probadas, las encontramos en todos los libros y nos pueden decir, bueno, parece un Fallot, ¿sí? Bueno, en función a eso, son patrones que sí los podemos ver y que nos pueden ayudar, ¿sí? Entonces, en la radiografía, sin imagen cardíaca que muestre un patrón como el Fallot o como el muñeco de nieve, tenemos que ver el volumen pulmonar, que también nos va a ayudar.
la adecuada aireación, el hipoflujo o el hiperflujo. Las patologías cianosantes pueden cursar con hipoflujo o hiperflujo, pero en general las con hipoflujo son las que muestran más cianosis. Y ahí nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de patologías no cardíacas, porque también hemos dicho que la prevalencia es de otro tipo de patologías y no de cardiopatía. ¿Puede ser una cardiopatía? Exacto. En la mayoría de los casos es otra noxa cianosante que se refiere. Hernia diafragmática congénita, hipoplasia pulmonar, una malformación de Potter, neumonía, SALAM, hipertensión pulmonar idiopática. Entonces, hacer el diagnóstico diferencial, basándonos en las cosas que sabemos. También, sabemos que hay cardiopatías asociadas a síndromes, ¿sí? De hecho, las conocemos. Entonces, cuando nosotros vemos un niño sindrómico, tenemos que apuntar a las patologías que tienen. Y dentro de ellas, el tema que estamos tratando, las patologías cardíacas. Por ejemplo, en el síndrome de Down, sabemos que la primera patología que tiene es el canal aurículo-ventricular, después la CIB. En el síndrome de Edwards, el ventrículo único hipoplásico. En el Turner, la coartación aórtica. De acuerdo a los hallazgos que buscamos en la fenotipia del paciente, tenemos que buscar la probable cardiopatía. Y a eso también buscar patologías asociadas a síndromes. Por ejemplo, en el síndrome de Down, la patología extracardíaca más frecuente es la atresia duodenal, el ano imperforado. La patología cerebral extracardíaca más frecuente son las calcificaciones vasculares talámicas, que llamamos patología lenticular estriada, la hemorragia de los plexos coroideos. Nosotros ya tenemos una idea de lo que puede estar pasando. Un síndrome de Down con una atresia duodenal con mal rotación y con ano imperforado. La patología la tenemos que buscar en base a la fenotipia del paciente. El síndrome de Down con hemorragia de los plexos coroideos, patología frecuente en el Down, calcificaciones vasculares talámicas, patología prevalente en el Down, ¿sí? Entonces, unir las cosas como para ver qué podemos descartar, qué podemos afirmar hasta que tengamos un poco más de luces. En el síndrome de Edwards, patología abdominal, atresia esofágica, riñón enarradora, poliesplenia. Patología cerebral, atrofia cerebral, calcificaciones, malformaciones del cuerpo calloso, hidrocefalia. ¿Sí? Fusión renal, riñón en herradura. ¿Sí? Más probable de encontrarlo en el Edwards. Síndrome de Turner, la fenotipia, ¿sí? El cuello alado. ¿Qué tenemos que buscar en el Turner? Miren, la radiografía me parece normal, ¿sí? El flujo me parece normal, el volumen pulmonar me parece normal, pero llegó a hacerse la angiotomografía y tiene la coartación aórtica. Buscar en el sindrómico la patología prevalente y las patologías asociadas. ¿Sí? Entonces, en el estudio del paciente sindrómico, tendremos que hacer una radiografía tóraco-abdominal para descartar el resto, no comernos una atresia de esófago, una hernia diafragmática y estemos apuntando nosotros a la cardiopatía. Hacer este par, ecografía cerebral y abdominal, siempre, porque la cardiopatía entra ya en parte de la asociación Bacter, ¿sí? Cualquier patología que entre en la asociación Bacter, tenemos que descartar todo lo Bacter. Hacer radiografía, hacer la ecografía abdominal, cerebral, buscando descartar el Bacter. En pacientes cianóticos, no siempre pensemos en cardiopatía. Tenemos que rescatar el resto, ¿sí? Teniendo en cuenta que vamos a tener la radiografía. Vamos a ir descartando, porque es en la noche. No tenemos otra cosa. Tenemos que descartar neumotórax, neumonía, malformaciones pulmonares, hernia diafragmática, hipoplasia pulmonar, otras patologías abdominales que produzcan repercusión respiratoria o cianosis. Como por ejemplo este paciente cianótico lo intubamos y se estaba muriendo, en el mismo día se estaba muriendo, a mí personalmente, ¿no? Bueno, no quiero firmar certificados de óbitos porque es engorroso, hay que hacer los resúmenes y todo lo demás. Resulta que se me estaba muriendo y no sabía qué era, debe ser un cardiópata, radiografía, muñeco de nieve, estaba medio feliz porque iba a encontrar la biología, ¿sí? Pero nada, empezó con anuria, revisé sus riñones y no los tenía ninguno. Entonces, esta es una malformación, un síndrome de Potter, ¿sí?
va la insuficiencia renal precoz, ese es el que se muere, a veces sin diagnóstico, porque no todos tienen ecografista toda la madrugada, ¿sí? Pero, fíjense, un chico con una cianosis, con una radiografía que puede ser compatible con cardiopatía, pero con una patología no cardíaca. Que pueden tener otras cosas añadidas. No le encontré a otro chico un riñón en el lado derecho, vi que solamente tenía un riñón. Eso es factible. Hicimos búsquedas renales en otros pacientes con malformaciones y también es parte del Bacter, es parte del estudio de la cardiopatía. Acá la vejiga y acá el riñón pelviano, acá el riñón en herradura. Sí, tenemos muchas patologías en el cardiópata, por eso hacemos radiografía de cuerpo entero en la primera y luego las ecografías cerebrales y abdominales. Acá nace un niño sonado con circulación colateral y todo más distendido. Un shock, un hidrópico, qué sé yo, hacemos nuestra disposición de que puede ser también un cardiópata y hacemos la radiografía tóraco-abdominal. Acá la silueta parece bien. Bueno, ¿qué es lo que tiene? Tiene estas manchitas blancas acá, que son patognomónicas de la peritonitis meconial. ¿Sí? Entonces ahí hacemos nuestro diagnóstico diferencial. Y ya vamos dejando un poco en paz al cardiólogo. Otro, este chico, un hidro, ¿sí? Podemos pensar que es una cardiopatía descompensada, un hidrópico, ¿sí? Bueno, acá tenía silencio abdominal, acá había líquido, tenía una cardiomegalia, nació así, pucha, ¿qué pasaba? Estaba hinchada la panza hasta más no poder. Bueno, como tenemos el ecografista de turno, le hice la ecografía, tenía una hidronefrosis. O sea, la causa del hidronefosis era otra causa. El chico estaba mal porque tenía otro problema y lo tuvimos que intubar, ponerle oxígeno, todo lo demás. ¿Con qué se mejoró con esto? Mire, lo drenamos y le dejamos un drenaje que se fue desinflando de a poquito, de a poquito, de a poquito. Una estenosis pieloureteral, una estenosis PU severa, como la única que he visto, ¿sí? Pero descartamos las patologías. Acá podríamos decir que era un cardiópata, descompensado hidrópico. Lot, hidros. Sí, acá parece una cardiomegalia, ¿sí? Y nos jueguen contra el timo. El timo es una estructura que está en el mediastino superior, que lo va a tener todo recién nacido. Lo puede tener más grande, lo puede tener más chico. ¿Anchea la silueta cardíaca? Sí. ¿Y nos puede decir que tenemos una cardiopatía? Sí. Bueno, un chico hidrópico tenía derrames y tenía también derrame pericardio. Esto sí había que arreglarlo rápido, ¿sí? Pero están dentro de los diagnósticos diferenciales. No había cardiopatía estructural, pero nosotros tenemos patologías descompensadas, tenemos a los RHs sensibilizados, tenemos chagas, tenemos un montón de enfermedades que están llegando en su punto álgico, tenemos sífilis que están totalmente hidrópicos, tenemos una muerte precoz, tenemos una cantidad de muerte intrauterina severa, ¿sí? Y por eso que también tenemos un subregistro de la cardiopatía, porque todos se mueren antes de nacer. El ductus lo vemos en el niño a partir de las 48 horas, le hacemos el ecocardiograma. En radiología, capaz que no dan ningún patrón, pero sí, el ductus descompensado nos da edema pulmonar y vemos que es un pulmón blanco, ¿sí? Pero eso ya en el paciente que le hacemos un seguimiento, eso es mucho más fácil. Luego, otro hidrópico, ¿sí? Tenemos una silueta cardíaca que parece no más normal, tenemos líquido acá, un paciente hidrópico con derrame pleural. ¿A qué se debe? Eso lo vamos a averiguar después. ¿Qué hacemos? Lo solucionamos y esperamos que venga nuestro cardiólogo, lo pedimos ecografías de cerebro, ecografías de abdomen como para llegar a un diagnóstico. Hay patologías que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Recibimos un prematuro que se pone súper cianótico, que no lo podemos levantar por nada, ¿sí? Y le damos más presión, le damos más presión. Bueno, sí, no es un cardiópata, le hicimos un neumotórax bilateral, por eso que se estaba muriendo, ¿sí? Nos ha pasado a todos. Lo mismo, vemos esta imagen en la primera radiografía en un chico que presenta cianosis, presenta dificultad respiratoria, ¿sí? Blanco por acá, ¿qué puede ser? Bueno, acá estoy medio confundido porque puede ser el corazón, no veo bien el diafragma acá, pero tampoco lo veo acá, veo que la silueta cardíaca puede estar acá o acá, confundido. Esta es una área diafragmática. Recuerden que en las primeras fases, en las últimas fases del nacimiento, el recién nacido deglute líquido. El líquido en radiología se ve negro, ¿sí?
solamente el aire se ve así y nos da una imagen muy clara de hernia diafragmática. Acá yo puedo decir que es una cardiopatía congénita, pero es una hernia diafragmática en etapa precoz en un chico que no ha sido bolseado, en el paciente que no se ha aereado. Acá es mucho más fácil. Sí, esto es fácil. Tiene la ascensión de las vísceras paladieras. Su causa de cianosis es su hipoplasia pulmonar y su hernia diafragmática. Y acá lo mismo, hernia diafragmática en otras situaciones, para que vean que no todo es claro. Tracciona la silueta cardíaca contralateral. Y acá no, pero sigue siendo una hernia. Es que hay hernias así y hernias así. No todo es fácil en nuestro negocio. Acá, ¿qué es esto? La silueta cardíaca para el otro lado y esto que parece una neumonía, no sé, es un recién nacido que acaba de nacer y ni siquiera está en respirador. Malformación adenomatoidea quística. Diagnóstico diferencial de cianosis, diagnóstico diferencial de cardiopatía congénita. Y a veces tenemos dudas diagnósticas. Y es por eso, la posición es lo más importante. Si ustedes controlan a su técnico que lo haga correctamente. ¿Por qué razón? Porque aquí me da una gran cardiomegalia. Inclusive puedo decir que tiene tumores en el tórax, ¿sí? Simplemente esta es una radiografía rotada y estos son los núcleos de osificación del esternón. No es cardiopatía. Y acá, qué sé yo, veo un corazón que está medio pequeño, veo una adecuada aireación y tiene cianosis. ¿Qué hago? No sé. Hago lo que dice el doctor. Le ponemos oxígeno. Si está con un Silverman alto y está con claudicación respiratoria, lo intubamos. Hacemos lo que tenemos que hacer y después hacemos los diagnósticos diferenciales. La última. Gracias a todos.